Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Damos gloria, alabanza y honor a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar aquí y honrar su glorioso y poderoso nombre. Esta mañana quiero predicar sobre el tema, esta mañana y el próximo domingo, el reino que viene, el reino de Dios, el reino que viene. La iglesia y todos los justos en el Antiguo Testamento están esperando un reino prometido por Dios. Un gobierno perfecto, no dirigido por los hombres, no estructurado por mente humana. Ese es el reino de Dios, así es llamado en las Escrituras. Y a los justos se le ha prometido vivir allí. Y cuando digo a los justos, me refiero a aquellos que Dios ha justificado, que Dios ha elegido, que Dios ha santificado. A ellos les ha sido prometido vivir en un gobierno, en un reino, en un estado en el cual sea Dios directamente el que dirija, el que trace las pautas, y el mal no existirá allí. La inmundicia no existirá en ese reino. Es llamado el reino de Dios. Yo quiero en esta mañana alertar a la iglesia sobre este punto, porque la Biblia habla con tantos detalles del reino de Dios y directamente al pueblo se le anuncia esto con la urgente necesidad de que el creyente viva en esta tierra mirando al reino que él ha de entrar, al reino que viene. Tanto es así que durante los evangelios, los 4 evangelios, unos más que otros, se dice que el Señor vino a predicar, es decir, a anunciar el reino de Dios. Lo primero que tenemos que ver entonces en este tema es que Dios mismo es que ha anunciado que viene un reino suyo. Él ha anunciado que esto que vemos no es reino de Él, que este no es el reino que Él ha diseñado para sus hijos. No es este el lugar donde tú y yo vamos a disfrutar de la vida. Dios vino a anunciar a la humanidad su reino a través de Jesucristo. El Señor, al entrar a predicar, lo primero que dijo fue: yo vine a anunciar el reino de Dios. Y cuando se iba a los cielos, en Hechos capítulo 1 verso 13 nos dice que Él, después de haber resucitado y cuando iba a ascender a los cielos, les enseñaba acerca del reino de Dios. De modo que el Señor Jesucristo, de entrada al mundo, comenzó a anunciar el reino, y cuando iba a los cielos les dejó la idea a sus discípulos de que Él iba a establecer su reino. Los creyentes, por tanto, no viven de acuerdo a lo que ven, sino de acuerdo a ese reino que viene. Yo quiero, por las Escrituras, comenzar en esta mañana a decirles que la Biblia con claridad anuncia ese reino.
En el Antiguo Testamento se le dio la visión de este gobierno, la Biblia usa rey, ¿no? Porque en los tiempos antiguos el rey era la figura que, ¿verdad?, predominaba, era quien trazaba las pautas políticas y de autoridad. El rey, el emperador, era el soberano. La Biblia, por tanto, habla del reino de Dios, hablando de que Él es el único monarca. Él será, no habrá oposición en su reino, ni rebeldía, y todos los súbditos de allí estaremos gozosos, contentos, en un estado perfecto. A Daniel se le dio una visión de ese reino, al cual tú y yo tenemos que verlo por la fe y apropiarnos de él y vivir a la altura de aquel que nos llamó a ese reino. En Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, las escrituras dicen: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, una referencia para el Padre Celestial, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria al Señor. Este es el reino de Dios, con Cristo como cabeza. Tiene unas características especiales que nosotros no vamos a entrar hoy sobre esto, pero ustedes ven a grosso modo que es un reino que no pasará, es decir, será un reino eterno, uno que no será destruido, uno que por de ley de todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán y se gozarán en servirle. Y vamos a ver el próximo domingo mucho más características de las que la Biblia habla acerca del reino de nuestro Señor, del cual nosotros somos parte. Pero hoy yo quiero decirle que este reino es futuro. Su entrada en vigencia está en el futuro. Su plenitud comienza en el futuro, es decir, cuando la Biblia marca que Cristo aparezca en los cielos, tal y como aquí se le da la visión a Daniel, que se dice, tal y como en Apocalipsis capítulo 5, ¿recuerdan ustedes cuando no aparece nadie para tomar el libro, el rollo, y desatar los sellos que hay ahí en ese rollo, que son el título del universo completo? Y no aparece nadie digno de hacerlo. Pero luego de un preámbulo aparece nuestro Señor, el Cordero como inmolado, y se acerca al que está sentado, que es el anciano de días de Daniel. Se acerca el Cordero y de manera libre toma el rollo, y con esa decisión, en ese momento que toma el rollo, ya comienza la alabanza en el universo, en todo lo creado, comienza a adorar al que tomó el rollo, y el reino de Dios comienza a establecerse. Aquí en Daniel se le muestra cómo el
Hijo del Hombre se acercó al anciano de días, y el anciano de días le dio el poder, el dominio, la gloria, para que todo lo creado le sirviera. Por tanto, lo primero que quiero anunciar aquí en esta mañana es que el reino del cual habla la Biblia, contrario a como muchos quieren enfatizar y quieren demostrar y vivir, de que el reino es ahora, el reino no tiene una plenitud ahora. El reino de Dios el Señor está trasladando sus hijos, sus elegidos del reino de las tinieblas a su reino, y lo hace a través de la iglesia. A través de la iglesia. Pero el Señor está formando a los que van a ser parte de su reino, y Él está reinando en nosotros, ciertamente reina en nosotros, pero su reino, hermanos, en este mundo no está, no ha entrado, porque su entrada, lo vamos a ver por las Escrituras, es cuando el Rey entre a todo lo creado, no solamente a los que Él salvó, que ahora reina en mi corazón, ahora gobierna en mi corazón y en mi mente. No solo eso, esa es una fase del reino ciertamente, que se va completando con los que están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo y se reúnen como pueblo de Dios aquí en las iglesias, pero no es la entrada del reino de Cristo, porque Él está señalado para entrar en un momento futuro. Eso es lo que dice la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 9. Nosotros leemos esta oración de nuestro Señor que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En esta oración está implícito que el reino de Dios no está todavía establecido en la tierra. Sino que en aquellos a quienes Él ha llamado y lo ha hecho súbditos de Él, viviendo todavía en la tierra, a ellos se les ha dado las instrucciones para que anhelen que el reino de Dios venga. Solo los hijos de Dios van a decir: venga tu reino, Señor. Solo los que han sido preparados para anhelar ese estado donde Dios gobierne plenamente sus pensamientos, su corazón, todo lo que ellos desean, ellos quieren que sea visto a la luz de los ojos de Dios. Solo ellos pueden decir: venga tu reino, Señor. El impío no quiere que Dios reine sobre él. El que hace las cosas malas no quiere que Dios gobierne, ni que le diga cómo vivir. El mundo no quiere el reino de Dios. Pero en la oración del Padre Nuestro, después de decir que su nombre sea santificado, lo segundo que dice es: venga tu reino. ¿Quiénes lo hacen? Los hijos de Dios. Por tanto, eso nos dice a nosotros dos cosas. Nos dice ese texto. En primer lugar, de que el reino es futuro, pero también que los creyentes son los únicos que pueden desear y anhelar esto. Y que nosotros estamos llamados a anhelar el reino de Dios, hermanos. ¿O no?
Yo creo que el anhelo del corazón de un creyente es precisamente ese, que venga el Señor. Porque el creyente no se encuentra cómodo en este mundo, o no debe encontrarse cómodo. Y una de las cosas maravillosas que produce la aflicción en el creyente es precisamente eso. Las aflicciones tienen esa parte maravillosa, y es que incomodan al creyente, lo afligen en su cuerpo y lo hacen anhelar lo que Dios ha prometido. Por eso Dios permite las aflicciones en el creyente, hermanos. Porque a veces cuando no tenemos aflicción y estamos tan cómodos en este mundo, entonces como que pensamos que esto es bueno y que esto es lo mejor. Y que si ya estoy viviendo tan cómodo, sin aflicción, sin enfermedad, sin oposición, mis vecinos me llevan bien, se tratan bien conmigo, nadie me confronta, vivo excelentemente bien, no me enfermo. Satanás va a decir: ¿y para qué tú deseas algo más que esto? De modo que las aflicciones, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, las aflicciones del tiempo presente, y eso para soportar las aflicciones y verlas como una parte de la santificación o un instrumento de santificación que Dios utiliza para nuestras almas. Pablo dice: estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse en el tiempo futuro. El creyente es, por tanto, el único habitante de la tierra, hermanos, que dice: venga tu reino, Señor, yo anhelo tu reino. Y aunque no se encuentre en la aflicción que estoy describiendo, aún así él se ha negado tanto a las cosas del mundo por agradar al Señor, y se ha gozado en hacerlo, que lo que desea es ese reino y que venga. Ahora, para tú desear que venga el reino de Dios, que es un reino invisible, que tú no lo has visto, que tú lo tienes que aceptar por la fe en la palabra, tú tienes que conocerlo, haber gustado de él. Y esas cosas solamente lo da a entender, a tú estar convencido de que son así, el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, para que podamos comprender las promesas que están allí en las Escrituras. El creyente, por tanto, y que quiero hacer énfasis en esto, el creyente, no importa su condición, si es afligido o si está prosperado en cosas de este mundo, no importa. Él entiende el valor y el significado de ese reino que viene, que no tiene comparación con las cosas de este mundo. Esto es demasiado pasajero, demasiado insignificante para la naturaleza del reino de Dios. Hay que ver la anchura, la grandeza, la majestad del reino de Dios. Y ahí no voy a entrar en esta mañana en detallar lo que la Biblia dice de ese reino, porque es parte de la predicación del domingo. Pero sí estoy solamente diciendo, hermanos, que el creyente puede por la fe mirar los destellos, como si fuera un faro visto desde lejos. Puede ver que hay un reino glorioso que no será destruido, como dice el profeta. Así que es un reino futuro.
Y el primer texto que podemos ver es la oración del Padre Nuestro. Los creyentes, por tanto, en ese reino futuro piden, anhelan que venga y que se establezca. Pero también los creyentes van a estar esperando, van a estar en expectativa. No solamente es que desean que venga, sino que la Biblia dice que el verdadero creyente, como este reino es futuro, van a estar a la expectativa de algo grande que Dios le ha prometido y que viene. No que está en aquí, no que ya lo está viendo, sino a la expectativa. No, lo mío viene, es aquello, lo que Dios me ha dicho, no es esto. No es lo que Satanás me quiere vender ahora. No es esto por bello que parezca. No lo es. Lo que Dios me ha prometido es un reino que no será destruido, incontaminado, no se puede manchar. No puede ser esto. No puede ser un sistema político. No puede ser un gobernante terrenal. ¿Por qué? Porque solo uno es el heredero de todo y es Jesucristo. Y Él no ha venido por segunda vez como prometió. Y la Biblia habla de cómo Él va a venir. Por tanto, no me vendan ningún otro reino, ningún otro sistema, ningún otro líder. No me lo vendan, que no lo voy a comprar. Porque la Biblia me habla claramente de ese rey que yo debo estar esperando, en expectativa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, en el capítulo 9, verso 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes esperan a Cristo? Solo los que estamos conscientes de ese reino que viene. La mayor parte de la humanidad primero no quisiera que Cristo reinara sobre su vida. No lo desean como rey, porque sus demandas son que hay que ser humildes, que hay que ser mansos, que hay que amarnos, soportándonos, ¿verdad?, en nuestras debilidades, que hay que perdonar hasta 70 veces 7, y esto es un número infinito, todas las veces que nos afrente, que hay que dar la mejilla, la otra mejilla. O sea, ¿quién en este mundo caído quiere ser instruido por un rey que habla de esa manera? La mayor parte del mundo no lo quiere. Pero el creyente espera. Dice que Él viene a salvar a los que le esperan. Ahora mi pregunta es, siendo esto una clara evidencia de que el reino de Cristo es futuro, pero que los creyentes están esperándolo en cualquier momento, ¿cómo está la iglesia? ¿Está esperando esto? ¿O estamos viviendo como si Él no fuera a venir de nuevo? Si Él no fuera a aparecer por segunda vez, como dice este versículo. Esto es para reflexionar, porque siendo esto futuro y habiendo sido prometido por Dios, esto ha de cumplirse, mis amados. Esto es lo que mueve al creyente. A mí, a ti, nos debe mover entrar allí y asegurarnos de entrar allí. Demasiado distracción, demasiado cosas en este mundo. Y lo que la Biblia hace énfasis, el creyente tiene que decir: venga tu reino, Señor. Es decir, debe estar anhelando. Y en segundo lugar, debe estar esperando a este reino. En Tito, capítulo 2, verso 12 al 13, el apóstol Pablo dice:
que el Señor nos está enseñando que renunciando a la impiedad, nótese cómo están los creyentes en expectativa de este terreno futuro. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Qué es lo que es este siglo? Este siglo es este mundo. Así es una manera de la Biblia utilizar este verbo para describir al mundo en que vivimos. Se llama, le dice muchas veces, siglo, mundo, presente generación, el reino de las tinieblas, para referirse a que está dirigido por Satanás. Y entonces dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo como donde existe todo eso. Debemos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando, esto es esperando, que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir en este mundo que ya hemos visto que es un siglo donde Dios no está reinando? No, hermano. Quien está reinando es el pecado en el mundo, Satanás, la maldad, y de ese mundo, usando su poder, Dios ha escogido a su pueblo, y aunque lo ha dejado en este mundo, lo está librando constantemente. Y les dice, ustedes están capacitados para vivir en un mundo caído, en un mundo donde Satanás está reinando, están capacitados para vivir sobria y piadosamente. A diferencia de los demás, ustedes están capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu de Dios. Y ustedes, por tanto, pueden vivir aguardando, esperando. Y esto es que te van a ofrecer muchas cosas. Sí, pero yo espero aquello. Que te van a dar esto, que el Satanás te va a ofrecer esto y esto, pero tú estás capacitado para esperar aquello. ¿Y cómo si no estoy viendo aquello? Por la fe. ¿Y quién me va a dar la fuerza? El Espíritu que te he dado. ¿Y quién me va a ayudar con esto? Yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. Y te uno a una comunidad, a la iglesia, que los fuertes van a soportar a los débiles, que se van a estimular al amor y a las buenas obras, pero tienen que esperar y anhelar y pedir que venga el reino de Dios. Así vive el creyente, hermanos, aguardando, esperando esa aparición, dice, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre los creyentes han vivido, en toda la generación, en todas las épocas, han vivido enfocados en esa esperanza, en ese momento, porque lo nuestro no está aquí. El gozo de el Hijo de Dios está trasladado allá, y lógicamente que comienza a gustarlo aquí, comienza a experimentar aquí. Si no fuera por eso, difícilmente un creyente se mantuviera en el camino del Señor, si Dios no infundiera su aliento, su fuerza cada día. Él lo hace, mis amados. Eso es lo que hace que uno permanezca en el camino del Señor. Por tanto, fíjese que estamos hablando del estado futuro del reino y cómo el creyente espera, anhela y vive mientras ese reino se establece. Yo quiero en esta mañana hablar de alguien para ilustrar lo que acabo de decir de que su estado es futuro, el estado del reino. Hablar de alguien que en el Antiguo Testamento vivió así.
Los que estaban conmigo el martes pasado en el estudio de Hebreos pudieron apreciar un poco de lo que enseñamos allí y lo van a ver de nuevo. La Biblia habla de Abraham como ejemplo de fe en el Antiguo Testamento y cómo Abraham no tenía su vista puesta en el reino de este mundo, sino esperando algo mayor que Dios le había prometido. Y aquello que se le prometió a Abraham es lo mismo que se nos ha prometido a nosotros, pero a nosotros se nos ha prometido con más claridad, o sea, se nos ha dicho con más claridad. Nosotros podemos comprenderlo mucho más todavía que Abraham. Pero mire cómo actuó Abraham. Dice la Biblia en el verso 9 del capítulo 11, del 9 al 16 voy a leer. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Explicamos esto brevemente. Abraham le había sido prometida esa tierra, la tierra de Canaán, con todos sus alrededores. Sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, y yo te voy a mostrar la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia por generaciones. Abraham salió y dice la Biblia aquí que él vivió en esa tierra como un hombre peregrino. Vivió considerando esa tierra como tierra ajena. ¿Y cómo va a ser si esta tierra me la dio el Señor? La Biblia da testimonio que Abraham vivió en esa tierra de Canaán considerándola como que no era suya, como tierra ajena. ¿Y por qué? Bueno, porque Abraham entendió que esta ciudad, que esta tierra a la cual Dios lo había llevado, era solamente símbolo de aquella en la cual Dios iba a reinar y que Dios iba a edificar y a construir para él y para todos los que como él creyeran en Dios. Abraham, por tanto, cuando llega a la tierra de Canaán, vive allí y al contemplar la belleza, la fertilidad, las cosas hermosas que esa tierra pudo tener, que la Biblia la describe como que fluiría leche y miel, la tierra buena para el cultivo, para la ganadería, y prueba de ello es que Abraham fue abundantemente rico en esa tierra, ¿sí? Riquísimo, dice las Escrituras. Uno de los hombres más poderosos, más ricos de su época fue Abraham. Pero vivió en esa tierra con toda su riqueza, con toda su bonanza. Vivió como entendiendo que esa era una tierra ajena, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor sea Dios mismo. Gloria al Señor. Porque no es fácil vivir esperando un reino futuro cuando tú tienes todas las cosas en este mundo para disfrutar. Abraham en su tiempo tenía todo lo necesario para darse todos los placeres de esta vida, pero él no lo quiso hacer porque consideró que todo eso era muy pequeño en comparación con el reino de Dios, con la ciudad que Dios le había prometido. Y él claramente dijo: no puede ser esta,
Porque Dios, la promesa que me ha dicho es que será a perpetuidad, será para siempre. Y Abraham veía que su piel envejecía, que su cuerpo flaqueaba. Todo eso debió pasar por su mente. Y que en algún momento él iba a pasar, que él iba a morir. Entonces dijo, es que el Dios que me llamó, no me llamó para darme esta tierra y luego que yo pasara. Yo espero una ciudad que Él construya, un reino que Él gobierne, que Él dirija. Gloria al Señor. Y entonces Él habla de esa ciudad y nosotros vamos a mirar el próximo domingo cómo en Apocalipsis se describe esa ciudad que vio Abraham, que anheló Abraham, por la cual renunció a vivir conforme a los paganos, sino que honró a Dios en su tiempo y esperó todos esos milenios para ver el día, porque la Biblia dice que nuestro Señor hablando, que Abraham se gozó al ver el día de Cristo. El Padre pudo haberle mostrado la encarnación del Señor y su muerte en la cruz, perdonando a Abraham y con eso sepultando a Satanás y a la muerte, dando victoria a todo aquel que cree en Jesucristo. Y Abraham se gozó del cumplimiento de esa promesa. Abraham esperó. Todavía su cuerpo espera, pero su alma, de alguna manera ya el Padre, porque Cristo lo testificó, le mostró a Abraham ese día de bendición para todos los justos. Por la fe, dice el verso 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo. Pero mire lo que dice el verso 13. Conforme a la fe murieron todos, esto es, todos los descendientes de Abraham. Murió Isaac, murió Jacob, murió Abraham y Sara. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Miren que el reino del Señor, aún en aquel tiempo, aunque se le anunciaba que venía, no llegó en aquel tiempo. Ellos lo saludaron, lo creyeron que venía y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y yo digo amén. ¿Qué hacían estos hombres y mujeres del pasado? Le entregó Dios una tierra que fluye leche y miel, lo prosperó en la tierra, pero ellos supieron claramente que las promesas de Dios iban mucho más allá que lo que ellos estaban recibiendo en el momento. Que la naturaleza del reino de Dios no puede perecer, hermano, es para siempre. Y el creyente no puede perderse en las migajas, en las cositas que tú recibes en esta tierra. Tú tienes que ver que Dios te ha prometido mucho más que lo que tú tienes acá. Que la vida de 80, que 90 años, que 110, que 130. Abraham vivió 100 y pico de años. Pero imagínense los del pasado, vivir 800, 900 años, pero al final se dice que todos murieron.
por más que duraran, murieron. El reino de Dios se establece que será un reino que nunca pasará, que no será destruido jamás, y los que vivamos allí no vamos a perecer jamás, porque la muerte fue vencida. Y la Biblia habla claramente de que allí no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá lágrimas, nada de lo que hoy nosotros padecemos existirá en el reino de Dios. Ellos anhelaban ese reino, anhelaban. Eso tiene que estar en el corazón de cada mujer, cada hombre de Dios. Anhelar. Esto implica repudiar, renunciar a todo lo que te atrae en este momento, en esta vida, para anhelar aquello, desear aquello. Amén, hermanos. El creyente tiene que vivir anhelando, y ese es una de las cosas, uno de los retos del pueblo de Dios es ese. Porque mucha gente está en la iglesia viviendo por si acaso. Me voy a reunir, voy a congregarme porque las cosas se están poniendo difíciles, dicen algunos. Mira las señales y mira las señales. Pero la palabra habla mucho más de cuál debe ser el estado tuyo y mío en cuanto a desear que Cristo venga. La Biblia habla de que nosotros debemos estar anhelando, y eso es como si fuera implorando: Señor, ven ya, Señor, ven. ¿Y en qué situación? Cuando estoy afligido, cuando estoy enfermo, ay, Señor, me duele tanto, ya estoy tan viejito que ya yo lo que quiero es que tú vengas para terminar con esto. No. Abraham estaba en sus mejores momentos, David estaba en sus mejores momentos, cuando también anhelaban que Cristo viniera, que el reino de Dios se estableciera. En tu juventud, anhela que el Señor venga, porque es que tú has considerado esto tan grande, tan bueno, que no hay ni juventud, ni fuerza, ni riqueza que se compare a aquello, hermano. Es que tú has aprendido que las características del reino de Dios son tan sublimes, son tan perfectas, que nadie te puede ofrecer nada comparado con aquello. Por tanto, si aquello es superior, ¿por qué yo quiero dilatar? O quiero, ¿verdad?, que se posponga un poco más. No, yo lo que quiero es anhelo esto. Yo lo anhelo. Y eso debe estar en mi corazón. Y hacernos la pregunta siempre, cada día, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, decir: ¿estoy yo anhelando que venga el Señor y que establezca su reino? ¿O yo quisiera hacer algo antes en mi cuerpo, en mi carne? Como yo he escuchado personas: sí, yo voy a ir a la iglesia, pero tengo que dejar esto primero, tengo que dejar esto y tengo que hacer esto. La urgencia de anunciar el reino de Dios quedó claramente evidenciando cuando el Señor fue uno y le dijo: yo te voy a seguir, Señor, pero déjame enterrar a mi padre. El Señor le dice: mira, ¿qué pasó? Deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Es decir, nada hay superior a anunciar lo que viene, el reino que viene. Nada, ni bueno, ni malo, ¿verdad? Ni una aflicción, ni una prosperidad. Nada hay que sea tan urgente como anunciarle al ser humano el reino que viene. El creyente debe anhelar esto, hermanos.
El Señor, y con este versículo, con estos dos pasajes que voy a leer, voy a concluir por esta mañana. El Señor manifiesta claramente que su reino es futuro. Miren lo que Él dice en Lucas capítulo 22, verso 18. Cuando Él está estableciendo la Santa Cena, la Pascua cristiana, Él le dice a sus discípulos: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, si esto no es un anuncio futuro, entonces ¿qué lo será? Porque Él está diciendo: vengan, tomen la copa, tomen el pan y vamos a regocijarnos juntos. Porque yo no voy a participar de esta ceremonia más, sino hasta que venga el reino de Dios. En otro evangelio dice: hasta que lo beba en el reino de Dios. Y esto tiene que ver claramente con que un día el Señor va a establecer su reino de manera literal, donde no habrá gobiernos como lo hay aquí, un gobierno en Rusia, un príncipe en Rusia, un presidente en Rusia, en Estados Unidos, y así en cada nación. No, hermanos, un solo monarca soberano sobre todas las cosas y sobre todo el universo, sin oposición. Eso es lo que viene, el reino de Dios, perfecto. Por último, para mostrar que es futuro, y digo esto que es futuro porque tiene implicaciones muy grandes, el entender que es futuro y no presente. Porque muchos por ahí te van a decir: no, es ahora, es ahora. La iglesia la iglesia es el reino de Dios. Dios está reinando a través de su iglesia. Esa es una doctrina católica y también de una rama del cristianismo que se llama postmilenialismo. Ellos hacen énfasis en que ahora Dios está reinando, pero solamente a través de su iglesia, y que ciertamente que no reina Satanás, sino que es la iglesia a través del evangelio que está permeando el mundo, y que cuando la iglesia conquiste el mundo entero, que el mundo entero deberá convertirse, entonces será ya, Cristo le entregará ese reino a el Padre, pero que ahora Cristo está reinando en el mundo. Y nada más lejos de lo que las Escrituras enseñan acerca del aspecto futuro del reino de Dios. Es lo que anhelan. No están viviendo en el reino los creyentes. Ellos anhelan el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, entonces dice la Biblia: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estamos hablando de que en un momento futuro de la gran tribulación, cuando Satanás sea lanzado fuera, comenzará el reino de Dios. Más adelante en Apocalipsis capítulo 20 vamos a ver cómo Satanás es atado por 1000 años y Cristo reina en la tierra por 1000 años. Y ese es el inicio visible del reino de Cristo. Ahora Él reina en su pueblo por medio de su Espíritu, pero el reino visible de nuestro Señor, cuando Él aparezca con sus santos,
será en aquel momento cuando Él ate a Satanás y estemos aquí con Él 1000 años y luego entrar en el estado eterno. Vamos a ver en el próximo domingo cómo este reino de Dios se opone al reino de las tinieblas. Cómo nosotros, como dice la Biblia, hemos sido trasladados del mundo en el cual vivimos al reino de luz. Aunque vivimos aquí, no militamos, no nos conducimos como se conduce el mundo, el siglo, las costumbres, los hábitos del mundo. No son los mismos de los creyentes. Nunca lo serán. El Señor está conformándonos ahora al carácter que vamos a tener en ese reino. Nos está moldeando. Hermanos, este es un estado de preparación para entrar a ese reino. Es aquí en la iglesia donde el Espíritu está formando ciudadanos del reino de Dios, que van a entrar allí. Sin esto, sin lo que Dios está haciendo en nosotros, nadie verá el reino, nadie entrará. El Señor claramente dice en el Evangelio de Juan, cuando habla con Nicodemo, le dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, no lo verá, no puede verlo, no puede entrar al reino de Dios. Por tanto, claramente está señalando que es un reino por venir, futuro, que lo que el Señor está formando ahora tienen primero el anhelo de que venga su reino, lo anhelan y lo esperan, están esperándolo. Y como Abraham, quienes lo esperan, no se conforman con lo que ven alrededor, sino que, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, se transforman, son renovados en la mente para mirar lo que Dios ha revelado y no lo que ven alrededor. Yo quisiera, mis amados, pedirle que oremos cada día para que el Señor nos libre de la tentación que diariamente tenemos de conformarnos con este mundo, de contentarnos con esto. Es fácil hacer eso, muy fácil, adaptarnos al mundo. Es muy fácil, porque primero llevamos una naturaleza pecaminosa en la carne. Segundo, estamos en este mundo. Cada día somos bombardeados. O sea, el lugar donde estamos, la naturaleza que tenemos, y en tercer lugar, la oposición que tenemos. Satanás, sus demonios, los impíos. Tenemos lucha con ellos. Por tanto, es fácil ceder. Se necesita, por tanto, escuchar la voz de Dios constantemente para nosotros mantenernos esperando, anhelando, rogando que venga su reino. Porque si no, estaremos claramente, si nosotros no hacemos eso, estaremos claramente adaptándonos y conformándonos a este mundo. Que Dios nos libre. Miremos cómo Abraham lo tenía todo, y dice la Biblia que renunció pensando en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Llegará un momento que nosotros veamos lo que es imposible incluso soñar en nuestra mente. Soñar. Fíjese que los sueños pueden ser muy fantásticos, pero tú sueñas sobre cosas que has podido ver, sobre cosas que te son de alguna manera familiares. Ya has visto en pinturas, en cuadros, has visto en modelos de computadoras, en diseños. Tú puedes soñar con cosas puestas en películas, pero
Tú no puedes soñar con algo que no has visto. Es decir, poder descifrar la majestad de las cosas de Dios. Solo si el Señor así lo quiere, lo revela. Y ya entonces es una revelación. Es algo, ¿verdad?, que Dios te ha mostrado, como lo hizo en el pasado, que le mostró a aquellos que Él quiso parte de lo que es su reino, su gloria, como dice el apóstol Pablo, que él vio cosas que no han salido, que no han venido a corazón de hombre, ni ha pasado por nuestros oídos. No hemos oído, pero Dios se la mostró a él, pero él ni siquiera pudo hablar de ellas. Ni siquiera pudo hablar. Eso es lo que la Biblia habla que nosotros tenemos como lugar para vivir. Y que debemos anhelar eso, buscarlo, pedirlo. Ojalá que ese sea nuestra práctica, nuestro deseo constantemente.